En el video anterior les mostré cómo podíamos generar nuestras propias carcasas utilizando el Dactyl Generator y imprimimos una de las carcasas. Esta carcasa es tipo Korn por la cantidad de teclas que tiene. Vamos a imprimir la segunda mitad del día de hoy y le vamos a colocar teclas. Hola y bienvenidos. Lo primero que quiero contarles es que se me acabó el filamento verde durante la mitad de la impresión de la segunda carcasa. Por suerte, mi impresora tiene un botón de pausa y me permitió pausarla, meterle otro filamento y poder continuar la impresión. Como verán, en este caso me va a quedar de dos colores esta parte de la carcasa. Y así me quedó mi carcasa finalmente. Estos son los resultados de las carcasas finales. Mi carcasa doble color, naranja y verde, no se ve tan mal. Y mi carcasa de color verde. Ahora lo que tengo que hacer es empezar la limpieza de los soportes inferiores de la impresión 3D. Para esto me voy a ayudar de mi viejo amigo el alicate y el cortafrío. Vamos a empezar poco a poco a retirar todo el soporte de la impresión 3D. En este caso está bastante pegado porque le quise aumentar un poco la temperatura a mi impresora 3D, pero creo que fue muy mala idea. Pero vamos a ello. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda carcasa de doble color. Aquí se las quiero mostrar cómo quedaron los colores fusionados. No quedó tan mal, la verdad. Los dos colores parece que congenian entre sí. Y ahora el paso a seguir es quitar todos los soportes igual que hicimos con la otra mitad. En este caso, esta parte se retira muy fácil. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de soportes. Les cuento que en esta parte fue bastante más difícil porque los soportes quedaron bien fusionados. Les recomiendo no jugar mucho con la temperatura de la impresora y siempre mantener la mejor temperatura para sus filamentos. Y así quedan las dos piezas ya sin nada de soportes. Como ven, no quedaron muy limpias ni por encima ni por debajo. Entonces, siguiente paso, limpiarlas un poco más. Como me quedó tanto residuo del tema de los soportes, voy a alisarlos un poco con un cautín caliente para retirar o al menos aplanar todos estos excesos y no me lastime mucho mientras voy instalando el cableado y que el cableado también sea fácil de instalarlo. Aunque no les muestro en cámara, en este caso estoy utilizando una mascarilla para que el vapor que genera este plástico no me afecte los pulmones. Recomendación número 2. Y así nos queda nuestra carcasa después de aplanar un poco estos residuos con el cautín. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda carcasa. Igual, con el cautín vamos a aplanar un poco este residuo de soporte que nos quedaron en la carcasa. Y este es el resultado final después de limpiarlo un poco con el cautín. Ahora vamos a empezar a instalarle nuestros switches a nuestra primera mitad de la carcasa. Listo, ahora vamos a empezar a hacer nuestro cableado. Para esto voy a utilizar estos trozos de alambre de cobre para empezar a cablear cada una de las columnas. A diferencia de mi anterior teclado, empecé por las filas, pero hoy voy a empezar por las columnas. Entonces voy a irlos ubicando uno a uno y los vamos soldando. Me voy a basar en este diagrama esquemático. La diferencia con nuestro anterior teclado es que tenemos una columna adicional y menos switches en nuestro dedo pulgar. Una vez finalizo el cableado de las columnas, voy a iniciar el cableado de las filas instalándole cada uno de los diodos y pegándolos
a su respectivo switch. Van a ver en algunos puntos que voy a utilizar termoencogible para evitar que el cable del diodo toque el cable de la columna. Una vez que finalizo, ahora simplemente le quito los excesos de cable y empiezo a soldar todas mis filas y mis columnas a mi microcontrolador que ya tengo aquí preparado. Imprimí de color naranja la cajita donde va a ir ubicado mi microcontrolador y mi conector estéreo. Como pueden ver, aquí va a entrar el microcontrolador a presión, me toca limarlo un poco para que entre y va a ser más fácil la ubicación de él dentro de la carcasa. Y como ven, la ubicación, él tiene sus propias pestañas para poderlo introducir aquí en el hueco que tiene la carcasa. Y así quedaría finalmente instalado nuestro microcontrolador y nuestra carcasa. Ahora vamos a instalarle nuestros keycaps a la primera mitad de nuestro teclado para mirar cómo se ve. Ahora vamos a instalar los switches de nuestra segunda mitad. Y al igual que hicimos antes, vamos a empezar nuestro cableado. Vamos a iniciar por las columnas. Para esto vamos a utilizar igual cables de cobre y vamos a empezar a soldar cada uno de los puntos de nuestras columnas. Igual que antes, una vez finalizo mis columnas, empiezo a instalar los diodos por cada una de mis filas. Y este es el resultado final de todo el cableado y conectado directamente a nuestro microcontrolador. La verdad, este color naranja le da un toque diferente al teclado. Ahora vamos a proceder a instalar cada uno de los keycaps de esta segunda mitad. Y este es el resultado final de nuestro nuevo teclado. ¿Qué les parece? Ahora vamos a continuar trabajando en él. Les quiero comentar algo que me pasó con el microcontrolador en su conector y es que se me levantó. Parece que demasiada fuerza cuando lo estaba conectando y soltando me levantó los pines. Por esto recomiendan siempre ponerle algún punto de pegante o de silicona para evitar estos daños que, como pueden ver aquí, no sé si puedan ser reparados, no sé si de alguna forma los pueda reparar, porque como pueden ver todos los pines quedaron sueltos y no sé si pueda recuperar ese microcontrolador. Espero que sí. Si alguno tiene algún consejo o alguna forma de poder reparar este microcontrolador, este conector, por favor me dejan sus comentarios a ver qué posibilidades hay de recuperarlo y no perderlo. Ahora vamos a proceder a programar nuestro nuevo teclado. Me voy a basar en el Dactyl Manuform 4x6 para hacer esta configuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el archivo config.h y nos vamos a ir aquí a la parte de el cableado. Entonces, primero que todo, vamos a ver nuestro cableado con nuestro diagrama esquemático, cómo es que lo tenemos diseñado. Y nos vamos a basar en las filas y las columnas que conectamos. En nuestro caso vamos a conectar, o tenemos conectados de aquí, desde D4 hasta B5 en columnas. Está bien, y en las filas nos conectamos F7, B1, B3, B2 y B6 nos sobra. Entonces simplemente vamos a llegar acá y vamos a eliminar B6. ¿Qué más cambios hicimos? Aquí nos define que el pin RGB es el pin número 3, pero realmente nosotros vamos a utilizar el pin número 3 para comunicación entre las dos mitades y el pin número 2 es el que vamos a usar
para lo que va a ser cuando le instalemos nuestros LEDs. Entonces aquí vamos a poner, se llama D1. Pues aquí escribimos D1. Por ahora le voy a dejar el número de LEDs en 12 porque todavía no tengo instalados los LEDs. Entonces por ahora esto lo dejamos así. El siguiente archivo que tenemos que mirar es el 4x6.h. Primero que todo, yo no tengo todas estas cantidades de teclas en el pulgar, entonces procederé a eliminarlas. Dejaré solamente las que estoy utilizando, que son 3 teclas en el pulgar. En mi caso, yo lo tengo conectado, las 3 primeras columnas no tienen tecla, entonces voy a borrar esta de acá. Voy a dejar solamente la fila 33, 34 y 35, las columnas, perdón, 33, 34 y 35. Y del lado derecho vamos a dejar las columnas 30, 31 y 32. La 33 la vamos a eliminar. Pues vamos a eliminar todas estas filas. Ahora lo otro que tenemos que hacer es modificar el teclado como aparece aquí abajo. Entonces yo no tengo esta última fila. La vamos a eliminar de los dos, tanto del derecho como del izquierdo. Y solamente tengo estas 3 teclas en mi dedo pulgar. Igualmente en el lado derecho solamente voy a tener estas 3 teclas. Ahora, como yo cableé el teclado como espejo del lado derecho y del lado izquierdo, tengo que modificar mi lado derecho para que sea un espejo del lado izquierdo. Entonces en este caso me toca empezar y poner aquí la fila R05, R04, 03, 02, 01 y la 00. Y voy a hacer lo mismo con las demás filas. Listo. Podría haber hecho la inversión aquí en la parte de abajo, pero pues me dio pereza y la hice aquí en la parte de arriba. En cualquiera de las dos me funciona igual. Ahora el siguiente archivo que tenemos que abrir es aquí dentro de la carpeta KeyMaps Default, el config.h. Y en este lo único que tenemos que hacer es decir que mi máster va a ser el derecho y guardamos. El siguiente archivo que vamos a editar es nuestro keymap.c. En este caso yo ya lo tengo modificado, ya le he puesto la estructura del teclado que quiero y le creé tres capas: la capa base, la capa baja y la capa alta. También hay una capa de ajuste que todavía no la he configurado. Y lo siguiente que tendría que hacer es compilar y programar, como ya hemos visto antes. En este caso, para la compilación voy a usar el comando de siempre, el qnk-compile -kb handwire dactyl manuform. En esta ocasión es 4x6 -km default, que es el que acabamos de configurar. Y lo vamos a dejar corriendo hasta que termine la compilación. Ahora, después de programado, vamos a escuchar cómo funciona. Si se quedaron hasta el final del video, les tengo una sorpresa. Yo desarmé el teclado blanco que había hecho anteriormente para poder utilizar estos switches en el nuevo teclado que armé. Por lo tanto, estas carcasas me quedaron disponibles. No sé cómo regalarlas, no sé cómo rifarlas, pero si alguien las quiere, podemos hacer algo con los comentarios. No sé, déjenme todos sus comentarios, todo lo que me quieran decir y miramos qué podemos hacer. Algo que les quiero advertir es que las tapas, como son grandes, el problema de las impresiones 3D es que quedan curvas. No sé si se puede ver aquí en cámara. Ellas no quedan totalmente planas, sino que quedan un poco curvas.
Y esto fue algo que tuve problemas porque el teclado me quedó muy alto. Por eso preferí imprimir otro que me quedara más bajito. Pero en este caso estaría dispuesto a regalar lo que ven aquí, que serían las carcasas con sus tapas. Entonces déjenme sus comentarios y miramos a ver cómo los podemos enviar. Por ahora pensaría enviarlo a algún sitio en Colombia porque no sé cómo enviarlo internacionalmente por temas de costos y no sé cómo estar ahorita por el tema de pandemia. Esperaría principalmente enviarlo a alguien dentro de Colombia. Déjenme sus comentarios, compartan lo que más puedan estos videos y miramos a ver quién sería el ganador de estas carcasas y se las enviaría. Gracias y hasta luego.